Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parte 2. Seguimos hablando un poco del tema. Entonces, como os decía un poco, claro, yo me pongo en esa meditación y yo tengo que entender, o tenéis que entender vosotros también, que la libertad o el sentimiento de libertad o la sensación de libertad, ¿no? Es algo que todos podemos vibrar con él, es decir, no solo yo me siento libre en el mundo, hay mucha gente que todavía se siente muy libre, hay mucha gente que no, y eso es digno de análisis porque realmente somos libres o debemos ser libres o en nuestro ser en sí somos libres. Y eso es un día que podemos hablar otro día también sobre la libertad, creo que no lo he tocado aún, ¿vale? Pero bueno, somos libres cuando realmente no nos movemos o no nos motivamos en tanto a los deseos. Es decir, cuando somos capaces de tomar decisiones racionales completamente y no emocionales. Cuando somos capaces de decir, bueno, ¿por qué voy hacia aquí o por qué voy hacia allá? Y entiendo perfectamente ambas realidades, entiendo perfectamente qué experiencia me puede dar cada una y a partir de ahí, racionalmente, en el método de la balanza, digamos, ese método que intentamos entender qué es positivo y qué es negativo de cada lado, pues elegimos uno u otro en función pues de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia, pero nunca en función de las emociones. Y eso es un poco lo que vengo a referir. Ya he hablado en algún vídeo que las emociones nos distorsionan la mente y las emociones no es que sean negativas en sí, sino que nos alejan de ver la verdad o de ver y percibir la realidad como tal y la vemos desde un prisma conceptual distinto, que es esa emoción precisamente. Es decir, no es lo mismo ver las cosas desde un estado de alegría, estoy súper contento, súper alegre y veo las cosas de una forma, que si las veo desde la tristeza, por ejemplo, si estoy en un momento emocional triste, pues evidentemente no lo veré igual todo que cuando estoy contento o estoy alegre, ¿no? Entonces un poco es lo que hacen esas emociones, incluso los deseos que están muy ligados a ellas, nos llevan a pensar que a veces queremos decidir, pero no decidimos porque al final nos movemos por ese deseo. Y eso es cuando no nos damos cuenta, pero ya está decidido que en la neurociencia se está estudiando ya ese caso en el que se puede saber segundos antes de que la persona crea que lo decide, qué va a decidir. Y eso sucede cuando tenemos deseos. Claro, aún no he analizado la situación, pero estoy predispuesto a tomar esa decisión porque deseo lo que está hacia ese lado y no lo que está hacia ese lado. ¿Vale? Pero no me quiero desviar mucho del asunto. Lo que me quiero referir con todo esto es que yo siento esa vibración de libertad y siento que si la policía se me acercara y me dijera que me pusiera la mascarilla, pues sentiría un conflicto interno muy fuerte. Yo a lo mejor puedo trabajar ese conflicto interno llegando a una conclusión que la integro en mi ser y si eso sucediera, pues simplemente la llevo a cabo, ¿vale? O intento estar preparado con esa meditación previa, intento estar preparado sabiendo lo que es o lo que siento que es la mejor opción, pero también abierto en ese momento a poder elegir sobre la marcha alguna variación de la misma. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esta situación, en este momento, no debo ser el único que siente esto. Ni mucho menos, no soy el único. Como decía antes, hay mucha gente que siente esa libertad y siente que todo lo que está pasando no es más que una coacción de esa libertad. Que sí, que un virus, que si unas normas, que si un respeto, que si una solidaridad, que si uno no sé qué, que si una convivencia común, que si no sé cuánto, sí, sí. Pero en el fondo es una coacción de la libertad. En el fondo, lo que está haciendo el sistema, lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo la política es coaccionarnos la libertad. Porque ya os lo he dicho antes, si existe esto, ¿vale? Que primero ni siquiera saben lo que es, ni siquiera saben cómo funciona, ni siquiera saben si es artificial o natural, ni siquiera lo han investigado, ni siquiera se investiga al respecto, porque parece que no interese, porque no interesa realmente, ¿vale? Eso en primer término, pero lo que están haciendo es gestionarlo de una forma como si fuéramos niños pequeños, tontos, borregos. Porque esa es la realidad. Porque como os decía, si fuéramos libres, espiritualmente libres, como vengo diciendo, y estuviéramos gestionados y educados con esa libertad y sabiendo lo que hacemos en cada momento, pues simplemente tomaríamos las decisiones sobre la marcha que nos permitan, pues si existe un virus, no contagiarnos entre nosotros, porque tenemos la capacidad suficiente como para entender que si existe eso, pues voy a caminar solo, intento estar más solo, intento no relacionarme con mucha gente, intento tomar el control de la realidad o de mi realidad, de las situaciones. Y en este caso, como venía diciendo, yo soy una persona muy individual que si me voy a correr, me voy a correr, y si voy 15 minutos de camino a casa, hipotéticamente si existiera un virus mortal de la hostia, pues soy perfectamente consciente de que simplemente lo que tengo que hacer es no acercarme demasiado a nadie y no hablar con nadie para no, pues, soltar una gotita o lo que sea, ¿vale?
Es muy sencillo de entender, no me hace falta una mascarilla, me hace falta inteligencia y sabiduría para entenderlo, no una mascarilla. Pero el problema, o lo que está pasando aquí, es, ¿no? Como la gente es borrega, porque la hemos educado para ser borrega, básicamente, porque el sistema funciona en el borreguismo general, y lo digo sin faltar al respeto, lo digo porque funciona así, funciona como ovejas, en el sentido de que nos tienen que legislar absolutamente todo, porque parece que no seamos capaces de entenderlo por nuestra propia capacidad mental. Entonces, todo lo legislan, todo lo normativizan, cada vez más, y cada vez es más aborregado el comportamiento general, ¿vale? Lejos o en una dirección en la que nunca debería ir. Claro, a mí me genera ese conflicto. Y pienso, vale, yo hago la meditación ante esa libertad, ante ese encuentro posible que se puede dar de un policía a mí diciéndome que me pongo una mascarilla, hago esa meditación, lo trabajo, pero ¿qué pasa con aquella gente que no lo trabaja? ¿Qué pasa con aquella gente que también se siente libre como yo, pero no lo ha trabajado, pero no tiene esos mecanismos, pero no tiene las herramientas, pero no tiene lo que sea? Primeramente, probablemente va a actuar de una forma mucho más irracional que yo en ese sentido. ¿Pero eso va a estar mal? No, no va a estar mal. Porque lo que tendrían que intentar, sobre todo aquellos que tienen el poder para manejar la realidad en cuanto a la sociedad, lo que deberían de hacer, en primer término, es primero buscar nuestra propia libertad. Es decir, deberíamos vivir en una sociedad en la que el objetivo máximo de aquellos que gobiernan o de aquellos que tienen el poder en este sentido, debería ser intentar ayudar a la humanidad, a la sociedad, a los que están a su cargo, a no solo mejorar en calidad, en cuanto a calidad de vida, sino en cuanto a capacidad para afrontar esa vida. O sea, lo que tendríamos que intentar ser es una sociedad cada vez más pues conectada, pues inteligente, pues con unas mejorías en cuanto al bienestar, a la seguridad y todo eso, pero sobre todo no porque se apliquen unas normativas o una legislación hiperférrea, con una policía hiperférrea, sino sobre todo porque hemos comprendido cabalmente cada uno de nosotros que contra más empaticemos, contra más comprendamos, contra más dialoguemos, contra más intentemos ponernos en la piel del otro, más será así. Pero en ese camino, en esa dirección, no en la otra que os venía comentando. Entonces, lo que sucede un poco es que a través de este análisis que os vengo comentando en estos 2 vídeos ya, lo que veo es que evidentemente habrá mucha gente, y yo la apoyo totalmente, que no va a aceptar eso de la mascarilla, o no va a aceptar cuando le salte un policía, porque como digo, lo de la policía a mí diciéndome que me pongo la mascarilla si esto pasa, puede suceder o no. Lo que está claro es que si esto pasa, le va a suceder a gente, porque no voy a ser el único. Va a haber gente a cuentagotas que le va a tocar, como que hay veces que sales, bebes por la noche y te toca control de la alcoholemia, o a veces no te toca. Entonces lo que todos tenemos que pensar es en no beber porque puede ser peligroso por lo que sea, ¿vale? O tener el control en ese sentido. O que no beba uno y el resto beban y nos vamos turnando. Pero lo que tenéis que entender es que a lo mejor no te toca a ti ese control de alcoholemia, pero le toca a otra persona que está actuando de la misma forma que tú. Por lo tanto, esto es probabilidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Que, como venía diciendo en vídeos anteriores, yo percibo claramente, y lo percibo y lo llevo percibiendo ya 2 semanas, y lo llevo percibiendo todo el rato, pero hay momentos en los que la intensidad aumenta, o sea que significa que eso existe, independientemente del momento del día en el que esté, pero incluso aumenta a veces, en el que cosas como estas, que os estoy comentando ahora, veo claramente que nos llevan al inicio de algo que veremos hacia dónde nos lleva. Porque lo que veo clarísimo es que se están polarizando mucho las realidades y que hay una realidad que se está pasando en cuanto a la coacción de la libertad de los seres humanos, y hay una realidad en la que esos seres humanos que se sienten libres van a tener que enfrentarse a esta realidad. Entonces hay un conflicto. Y ese conflicto es mundial. Porque como vengo diciendo, esto que está pasando aquí en concreto va a pasar en muchas partes del mundo. Entonces ahí viene un conflicto. Y entonces es un conflicto que la gente puede pensar que es un virus, que es una pandemia, que es una vacuna, que es no sé qué. No, no es eso. Es un conflicto energético total entre 2 polaridades. Una que pretende controlarlo todo y la otra que pretende que no lo controlen, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que entender de esta capacidad, de esta espiritualidad es si estamos en esta realidad viviendo. Voy a hacer una pregunta o voy a hacer un ejemplo muy, muy interesante. Imaginaos que vosotros antes de existir en esta realidad, antes de venir a vivir, por decirlo de alguna manera, imaginaos que esto es una simulación y antes de venir a vivir a esta realidad y ser la persona que eres, estuvieras decidiendo qué persona quieres ser, qué vida quieres vivir, qué quieres experimentar, en qué planeta, en qué época y todo ese rollo, ¿vale? Y decides venir aquí. Imagínate que en ese momento tú dices, vale, voy a esa realidad
para estar en una realidad en la que tendré que obedecer todo lo que me diga un gobierno? ¿O voy a esa realidad a intentar experimentar con la realidad sin que me oprima un gobierno o enfrentándome a esa opresión gubernamental? Porque en el fondo lo que quiero experimentar es la realidad sin miedo, en la que pueda pasar cualquier cosa, en la que todo sea posible, y a partir de ahí, pues llevarme una experiencia o volver de allí con una experiencia superior. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si lo viéramos todo sin miedo, desde esa posibilidad que sé que parece como metafísica, que parece como algo imposible, ¿vale? Si viéramos la vida que estamos viviendo, ¿desearíamos una vida en la que somos completamente obedientes y solo hacemos caso de lo que nos dice el gobierno? ¿O desearíamos una vida en la que podamos ser libres y por lo tanto atenernos también a las consecuencias de lo que supone la libertad, pero a la vez nos compense? Entonces yo os lanzo esa pregunta que me parece muy interesante. Entonces yo en mi caso veo claramente que cojo la segunda opción. Que cojo la opción de decir, no, yo he venido aquí con un propósito que es el de cuando me toque enseñar, enseño, cuando me toque aprender, aprendo, porque me pasa constantemente, pero mi propósito es ese, ¿no? El de enseñar o aprender a manejar nuestras capacidades espirituales, mentales y demás para poder gozar de la libertad que nos ofrece esta vida y a la vez de poder gozar del control que va adjunto a esa libertad para que no tenga que matar ni que me maten para poder sobrevivir. Es decir, puedo tener las capacidades de ser libre y a la vez saber complementarme con la gente que está aquí o con la vida que está aquí para vivir, para hacer, que es una expresión que me gusta mucho, el paraíso en esta tierra. Para conseguir el paraíso aquí. El paraíso desde mi punto de vista es vivir en libertad con la abundancia que existe ya en la tierra, con la abundancia que existe ya en nuestros corazones y en la energía, pero en libertad, no en una especie de esclavitud imaginaria, no imaginaria, con barrotes imaginarios, por decirlo de alguna forma, o con barrotes invisibles, que supone esta vida actualmente y que está derivando hacia ser cada vez más. Entonces, claro, como venía diciendo, y por terminar con este vídeo y terminar ya los dos vídeos, siento que va a pasar esto, siento que está pasando esto, siento que es real, siento que vosotros también lo podéis percibir, siento completamente que por la distancia temporal que hay, eso se prevé, esto se puede prever. Yo no puedo prever lo que va a pasar de aquí 3 o 4 o 5 o 6 meses, pero es lo que os digo, si vas leyendo pasito a pasito y vengo diciendo que probablemente o que siento con mucha fuerza que va a pasar algo muy gordo en los próximos meses, no sé qué va a pasar, pero va a ser gordo, pues claro, si voy interpretando lo que va a pasar a corto plazo, que es esto, pienso, claro, es que nos generan este conflicto total. Entonces, como os decía, yo ante una situación como esa, ante que me vuelvan a... Ya no soy el mismo que hace 3 meses, ¿vale? Todos vamos cambiando. Claro, ahora te vuelven a obligar a confinarte, ahora te vuelven a obligar a parar, ahora te vuelven a obligar a endeudarte. No solo como persona, a mucha gente le va a pasar, sino como país. Te van a obligar a todo eso cuando estás sano, cuando no tienes problemas, cuando además te quieres enfrentar. Porque yo personalmente, yo no tengo miedo a esto. De hecho, si lo paso y soy inmune. Y hay quien pensará, pero claro, puedes contagiárselo a alguien. Si en algún momento tengo esta enfermedad, este virus o lo que sea, pues me confinaré en mi casa, estaré yo 15 días en mi casa para no pasárselo a nadie, no hay problema. Y estaré investigando qué es, qué siento, cómo me siento y demás, no hay problema. Pero lo que me refiero es que lo que no puede ser, lo que es una coacción total de la libertad, es que personas sanas, completamente sanas, tengan que tomar medidas tan drásticas o hiperdrásticas que afectan a nuestro subconsciente, a nuestro día a día, a nuestras relaciones y a todo lo demás. Yo evidentemente, ya os he dicho en anteriores vídeos y en este lo repito, mi propósito es seguir con ese camino que os acabo de comentar, mi propósito es ser libre y enseñar que la libertad es el camino adecuado y aprenderlo también. Y entonces yo me enfrento a esto, y no me enfrento a un virus con una espada, me enfrento a lo que supone ese virus, si existe, a lo que supone esta situación, a lo que supone este conflicto, y me enfrento a esta realidad desde ese punto de vista porque es el único que concibo como que nos lleva a un destino, o en una dirección lógica, coherente y de vida, y de vivir. Porque la otra nos lleva hacia una esclavitud de supervivencia absurda, de competencia absurda, y de valores que no tienen nada que ver. Entonces, claro, como vengo diciendo, os quería compartir todo esto, esta reflexión tan potente, creo que es potente. Y a partir de ahora os hago esa pregunta, o ya podéis haceros la pregunta, decir, bueno, ¿en qué posición estáis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo sentís? Trabajarlo, porque al final lo que buscamos es paz, no buscamos ninguna guerra, buscamos entendimiento, pero evidentemente habrá que colectivizarnos, en el sentido de decir, bueno, habrá que hacer fuerza conjunta, porque si queremos libertad habrá que hacer fuerza conjunta, eso es inevitable, porque uno a uno no podremos hacer nada.
Pero lo que está claro es que no podemos aceptar esto, no podemos aceptar lo que pueda venir en el futuro en forma de otros confinamientos, de limitaciones, de obligaciones de vacunas, de limitación al trabajo si no te vacunas, a los viajes si no te vacunas, y etc. Entonces, bueno, os animo a reflexionar y nos vemos en próximos vídeos. Seguiremos hablando. La verdad que este vídeo se sale un poco de la norma. No hay norma, evidentemente en este canal no hay norma, pero estoy en una situación, en un momento muy... No sé si definirlo como profundo, como de inicio de ciclo, como de inicio de fin y inicio... Ya estoy en inicio de ciclo, ya no estoy en fin de ciclo. Estoy en inicio de ciclo y estoy en ese momento en el que veo como que la realidad afuera también cambia, que todo está conectado y que, bueno, que me parece como muy interesante compartirlo y hacerlo como en forma de vídeo para que llegue a los demás y para que a lo mejor os llegue también no solo las palabras que digo, ni el tono que digo, ni la intensidad que uso, sino una percepción más íntima, más vibratoria de la energía que tengo ahora mismo, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos. Chao.